Muy buenos días. Estos son de estos momentos que ya podríamos acabar. Hemos tenido completo todo, ¿eh? Qué gozo ver los niños ya a esa edad, ya memorizando las escrituras. Muy bien. Pues muchas gracias a los músicos por los himnos, a Francisco por la reflexión, por todo lo que se ha compartido hasta ahora. Creo que me ha abierto el camino para hablar de lo que quiero hablar hoy, es de la omnipotencia de Dios. Lo puse en el mensaje esta semana para que se animara a mirar un poco los versículos que hablan sobre este tema de la omnipotencia de Dios. Y creo que sería bueno antes orar, que el Señor nos ayude a disponer el corazón, a que Él nos revele, nos muestre quién es Él. Si no, estos serán solamente aquí palabras, solamente Dios puede traer ese conocimiento a nuestra vida. Entonces, ¿vamos a orar? Pues sí, Señor, estamos delante de tu presencia en esta mañana y venimos hoy aquí para adorarte, para alabarte, Señor. Queremos hacerlo en espíritu y en verdad, y la mejor manera es sabiendo quién eres tú y poder reconocerte en todos nuestros caminos y verte tal cual eres, Señor, para quitar de nosotros cualquier imagen de ti, Señor, que no sea la verdadera. Ayúdanos, guíanos en esta mañana, Señor, y que seas tú hablando a cada corazón. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hace unas semanas, cuando empecé a tocar este tema de los atributos de Dios, hubo una de las primeras cosas que hice fue una pregunta. ¿Quién es Dios? Creo que es sumamente importante que cada uno de nosotros nos expongamos a esta pregunta. No es solamente para aquellos que no conocen al Señor, no solamente para los que llevan poco tiempo, sino para incluso los que ya llevamos un tiempo caminando con el Señor. De vez en cuando es preguntar, ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para ti? Creo que la respuesta a esa pregunta es lo que va a determinar lo que somos, lo que hacemos y hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? Considerando esto, fue lo que a mí me animó a hablar acerca de los atributos de Dios, de sus perfecciones, de quién es Él. Y algo que hice también fue describir qué es un atributo de Dios. Un atributo de Dios es todo aquello que Dios ha revelado de alguna forma como verdadero con respecto a sí mismo. Son las características que Él ha revelado de sí mismo para que tengamos un conocimiento verdadero y apropiado de quién es Él. Todos los atributos que podemos saber, conocer de Dios, los podemos ver a través de su palabra, ¿verdad? Si algo podemos tener plena certeza es que Dios ha querido darse a conocer, se ha querido revelar a nuestras vidas, quiere seguir revelándose a nuestras vidas. Él quiere que le conozcamos tal cual es Él. Y por eso esta mañana quiero hablar pues, de este atributo, de la omnipotencia de Dios. El orden de los atributos, para estudiarlos, creo que no hay un orden. Y la otra vez, cuando estuve reflexionando también, haciendo en las reflexiones, estuve hablando también de los atributos de Dios, decía también que si tuviera que empezar con algún atributo, hablaría de la misericordia de Dios, porque es lo que he experimentado quizá, lo primero que he podido vivir con el Señor ha sido experimentar su misericordia en mi vida, porque estaba perdido y Él me halló, y su misericordia me alcanzó. Y esta mañana quiero hablar de esto, de la omnipotencia.
Y he dividido el mensaje en 5 puntos. Y lo que vamos a ver es qué significa, a través de estos 5 puntos, qué significa que Dios es omnipotente. También veremos cómo Él ha revelado este atributo a través de las Escrituras y, por último, las implicaciones que tiene para nosotros. Creo que es lo suficientemente necesario saber qué significa, cómo se ha manifestado y qué implica para nosotros, para hoy que tenemos un Dios omnipotente. Pero antes me gustaría hacer una definición de qué es la omnipotencia de Dios. La palabra es compuesta, viene del latín, proviene de 2 palabras, omni, que es todo, y potencia, que es poder. Creo que no es algo nuevo, no es algo difícil de entender, pero nos hace la aclaración de que Dios es todopoderoso. Dice en Apocalipsis 1:8 que yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el todopoderoso. Y lo que creo que define un poco, aunque podría estar aquí toda la mañana intentando definir lo que es la omnipotencia de Dios, pero no llegaría. Como dice en Job, solamente tocaríamos los bordes de sus caminos. Es algo así como Él tiene la total capacidad para hacer todo cuanto quiera, sin límite alguno. Para Él no hay nada imposible, nada difícil. Su poder es absoluto, infinito, inmutable, eterno. Dice el Salmo 62:11, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. De Dios es el poder. En el mundo hay una frase que a veces se usa mucho en los libros de autoayuda y de todas, pues, ciertas maneras de animar, de motivar. Dice, querer es poder, ¿no? Y hoy pensaba, digo, gracias a Dios que el querer no es poder, porque si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Si Dios hubiera dejado que tuviéramos poder para hacer todas aquellas cosas que nuestros corazones muchas veces han anhelado y deseado, no estaríamos aquí. Y si viéramos en el mundo la maldad y lo que hay, si Dios no pusiera su mano y dejara, ya nos hubiéramos extinguido. Y esto pues me da entrada al primer punto, que es que podamos ver el poder de Dios en sus atributos. Porque un atributo no lo podemos ver separado, independiente de los otros atributos, porque no lo podríamos acabar de entender bien cómo es. Y todo lo que podemos ver de la omnipotencia de Dios, del poder de Dios, lo tenemos que ver a la luz de sus otros atributos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es la fuente de todos sus atributos. Una de las frases que puse en el mensaje esta semana es algo que creo que nos ayuda a entender este concepto. Dice, así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios, su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de su naturaleza divina. Qué vanos serían los designios eternos si el poder no interviniera para cumplirlos, porque sin el poder, la misericordia de Dios no sería más que una débil lástima. Sus promesas un sonido vacío y sus amenazas solo serían alarmas infundadas. Qué palabras más acertadas para describir cómo es el poder de Dios. Dicho de otra manera, porque Dios es todopoderoso, su misericordia nos alcanza, su gracia nos transforma, en su fidelidad Él cumple sus promesas y nos sostiene, y Él ejecuta su justicia.
Si Dios no fuera poderoso, no podría hacer ninguna de estas cosas, pero su poder es así. Pero también podemos saber que a la luz de los otros atributos hay cosas que Dios no puede hacer. Él no puede mentir, iría en contra de su carácter. Él no puede amar el pecado, iría en contra de su santidad. Él no puede hacer nada injusto, iría en contra de su justicia. Él no puede violar su palabra, iría en contra de su fidelidad. Y creo que esto, a saber, ver que tenemos un Dios así, es lo que debe animarnos a lo que compartía Francisco, a ese siempre, ¿verdad? Podemos siempre saber que estamos en la presencia de un Dios así, un Dios que tiene poder, un Dios que es fiel, que cumple sus promesas y que es un Dios inmutable. Lo hablábamos la otra vez. Dios no cambia, siempre es el mismo, su poder siempre es el mismo. Dios no cambia. Qué bueno que podemos caminar a la luz de su presencia sabiendo que es un Dios así, omnipotente, que tiene poder. Y además podemos ver que hay evidencias de este poder, del poder de Dios en su creación, ¿verdad? Creo que es una de las manifestaciones más claras del poder de Dios, de su omnipotencia, de que Él es todopoderoso, es su creación. ¿Por qué? Porque Él, cuando creó todo, Él no tuvo que usar absolutamente nada. Él no tuvo que prescindir de ángeles o de huestes celestiales o de materiales para crear todo lo que vemos. Nos dice las Escrituras que por su palabra Él dijo y fue hecho. Y lo podemos leer en Génesis 1:1. Así empieza la historia, ¿verdad? Así es como casi diría que es el primer atributo que se manifiesta de quién es Dios, su poder. Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el capítulo 1 de Génesis lo repite hasta 9 veces. Y Jehová dijo y fue hecho. Y Jehová dijo y fue así. Lo dice hasta 9 veces. El Salmo 33, versículos del 6 al 9 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y es por la fe en el Dios, en este Dios poderoso, que entendemos que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Él llama las cosas que no son como si fueran. Este es nuestro Dios. Él puede crear de la nada. Nadie puede crear de la nada, solo Dios puede hacerlo. Se estima que en el universo visible, el que se puede observar, esto seguramente Justin puede entender más, son datos, información que he sacado un poco de internet, un poco para hacernos una idea. Dice que el universo que podemos ver aproximadamente tiene un diámetro de 93.000 millones de años luz. O sea, se estima que nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas. En la Tierra existen millones de especies diferentes entre árboles, plantas, animales. Son ecosistemas muy complejos que interactúan entre sí de una manera perfecta, con una armonía asombrosa. Vemos los animales, vemos cómo tienen un diseño, ellos cada uno también en su especie.
cumpliendo con el propósito con el que fueron creados. ¿Y qué del mundo microscópico? Un mundo que aún los científicos no se explican cómo puede tener un orden y un diseño tan perfecto. Este es la creación de Dios. Esta es la creación de Dios. Pero además ha creado al hombre y a la mujer, siendo la cúspide de su creación, algo maravilloso, algo que realmente no se puede imitar. Aún el hombre quiere crear al hombre, pero no lo puede hacer. Es imposible. Es imposible. Además de todo lo creado, Él lo sustenta todo. Lo dice en Hebreos 1:3. Él lo sustenta todo con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder. Que hace que todos los planetas y estrellas estén en su lugar, no cayendo al vacío. Que cada sistema solar gire en torno a un sol sin cambiar de dirección, o que las estrellas no estén colisionando continuamente entre ellas. Que hace que la materia, siendo formada de átomos, se mantenga unida sin esparcirse y desaparecer. Que hace que o provoca que tu corazón y el mío latan sin parar a un ritmo constante y preciso, y nuestros órganos funcionen de manera tan perfectamente sincronizada. ¿Quién hace esto? Con razón, en Romanos dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y hablando a aquellos que no creen en la omnipotencia de Dios, dice, de modo que no hay excusa. El atributo de Dios, el de la omnipotencia, es quizá el más negado o cuestionado. Y el motivo es cuestionar este poder absoluto de Dios. ¿Cómo puede haber un Dios que haya creado todo de la nada, lo haya hecho en 6 días y todo existe por este poder que Dios tiene? Hay teorías, una de las más conocidas, creo, es el Big Bang, que creen que mejor pensar que todo empezó con un átomo que era denso, caliente, que estaba en un punto, y de repente explosionó y empezó a expandirse hace 13 millones de años, 13,8 millones de años. Otros, de alguna manera, intentan buscar un equilibrio también entre la creación y la evolución. Por los datos científicos que hay, por las medidas que hay, se cree que el universo tiene muchísimos millones de años y que todo ha ido evolucionando, todo empezó con un creador, pero que luego todo ha ido evolucionando. A esto el nombre tiene creacionismo evolutivo, por información. Considerando la definición que hemos leído antes, que Él tiene la total capacidad para hacer todo cuanto quiera sin límite alguno, que para Él no hay nada imposible, nada difícil, que su poder es absoluto, infinito, inmutable y eterno, no me cabe duda, como dice en Génesis 2, 1 y 3, que Dios lo creó todo en 6 días y que al séptimo reposó de todas sus obras, viendo que lo que había hecho era bueno en gran manera. Creo que es un versículo en el que yo puedo ver, este es mi Dios, omnipotente, fuera de lo que pueda llegar a pensar el tema de la evolución de años, yo lo creo, porque si no, no estaría hablando de la omnipotencia hoy aquí. Qué consuelo saber que tenemos un Dios así, ¿verdad? Había un salmo que cantaban los israelitas cuando iban hacia Jerusalén, y es el Salmo 121, que dice, empezaba así, era una canción que ellos cantaban, porque tenían que ir de varios
lugares a Jerusalén para celebrar sus fiestas, y cuando iban caminando, la confianza que tenían era en el Dios que había creado los cielos y la tierra. De tal manera que su canción empezaba así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y creo que para nosotros también es un consuelo saber que tenemos un Dios así, que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra también tiene poder para cuidar de mí. En mi peregrinaje sobre esta tierra sé que hay un Dios creador, que Él me cuida. Pero también podemos encontrar las evidencias de su poder en su voluntad, cómo Él tiene dominio sobre todas las cosas. Él tiene dominio sobre su creación, tiene dominio sobre los hombres, tiene dominio sobre Satanás. Y lo podemos ver también en las Escrituras. Voy a dar algunos ejemplos que son conocidos, solamente para, de alguna manera, que podamos ver cómo es su poder, cómo Él ha dado testimonio de que Él es todopoderoso. ¿Os acordáis del diluvio? En Génesis, cuando Noé, Dios le dijo que preparara el arca, a veces esa historia parece como que solamente hubo una lluvia muy fuerte, torrencial, durante 40 días y 40 noches, y que todo se llenó de agua, pero realmente, según lo que se puede saber, eso fue un cataclismo geológico, o sea, fue como si tú cogieras una bola de plastilina y la desmenuzaras así, ¿sabes? Y hace esto. Eso fue el diluvio. Las aguas de los cielos cayeron como cataratas. Las aguas de los abismos subieron, se desencadenaron. Fue totalmente un cataclismo. Dios coge su creación y hace así. Pero también vemos en Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, y cómo Dios envía plagas. Envió plagas de ranas, de piojos, de moscas, de langostas, convirtió el agua en sangre, trajo úlceras, plagas sobre el ganado, hizo caer un granizo mezclado con fuego tan grande que nunca se había visto un granizo igual. Dios tiene poder sobre su creación para llevar a cabo su voluntad. En Romanos 9:17, asimismo dice que por la Escritura, dice a Faraón: por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Yo soy el Dios creador. Dice en Apocalipsis también, un versículo dice, si lo encuentro, disculpad que he perdido la hoja. Bueno, continuaré. También tenemos el ejemplo en el libro de Josué. Dios paró el sol. Cuando estaban en una batalla contra los amorreos, el ejército, los enemigos de Dios, y Josué dijo: Señor, para el sol y la luna para que podamos vencer a nuestros enemigos. Y Dios le concedió lo que había pedido. Y Dios paró el sol y la luna, un hecho que nunca más se repitió. ¿Y qué tal de Daniel? Cuando había 3 jóvenes que no quisieron doblar su rodilla ante el rey Nabucodonosor. El rey hizo un mandato de que todos los que no le adoraran irían al horno de fuego. Y ellos tuvieron que ir al horno de fuego. ¿Dios qué hizo con el fuego? No los quemó. Dios tiene poder sobre su creación
para ejecutar su voluntad, llevar juicio contra sus enemigos, favorecer a los que le adoran y confían en Él. Dios tiene poder, pero también tiene poder sobre los hombres. ¿Os acordáis la vida de José con sus hermanos? Cómo los hermanos por envidia lo entregaron, lo llevaron de esclavo a Egipto, sufrió un montón de años, pero luego Dios lo levantó. Y al final encontramos a los últimos versículos del capítulo 50, José estaba delante de los hermanos y dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios tiene poder para usar las decisiones, aún las peores, y puede usarlo para cumplir sus propósitos eternos, porque Dios tiene poder. Dios es poderoso. Pero además tiene poder sobre Satanás. A veces parece que el diablo es alguien que va por su lado y Dios por otro, pero es que Dios tiene poder sobre Satanás. Y la misma Escritura nos lo dice. Vas al libro de Job. ¿Te acuerdas del libro de Job? Un hombre que de repente le vinieron calamidades, lo perdió todo, le vino una enfermedad. Él no sabía qué estaba pasando. Quizá tú miras todo el libro y creo que Job nunca supo lo que estaba pasando. Pero tú miras el primer capítulo y parece como que Dios nos abre el telón y nos hace ver algo que ellos no estaban viendo. Algo que estaba sucediendo en los lugares celestiales, que era el motivo por el que estaba viviendo Job todo lo que estaba viviendo. Dice, ¿os acordáis? Cuando Satanás se presenta con los hijos de Dios delante de él y dice, ¿de dónde vienes? Dice, de rodear la tierra. Dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y hay cosas, como decía antes Joaquín, no entendemos por qué. Pero lo que sí sabemos es que Dios tiene poder sobre Satanás y que Él no hace nada si Dios no se lo permite. Al final, en el libro de Job, podemos ver un hombre que mantuvo su integridad. Vemos un hombre que mantuvo su confianza en el Señor. Vemos un hombre que a lo mejor no supo realmente explicarse por qué vivió lo que vivió, pero hay algo que dice al final. Dice en Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Qué bueno que aún en medio de nuestras pruebas, en medio de las cosas que podamos vivir, es decir, yo no sé, pero tú sí sabes, Señor. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo sé que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y sabemos que cuando hemos leído los salmos, en este Salmo 13, que decía, ¿hasta cuándo, Señor, me dejarás para siempre? ¿Hasta cuándo no te acordarás de mí? Pero él puede acabar este salmo diciendo, mas en Jehová confiaré. Él tendrá misericordia de mí, cantaré y alabaré su nombre. Sé que Dios es poderoso. Sé que Él tiene poder. Sé que Él va a cumplir su propósito en mí. Sé que Él me va a salvar. Sé que Él tiene misericordia de mí. Es por su poder. Y a Él cantaré y alabaré. Y cuando continuamos adelante y vemos el poder de Dios en Jesús. Vemos la omnipotencia de Dios en Jesús claramente. Vemos en los evangelios y Él lo demostró en muchas ocasiones, ¿verdad? Te puede venir a la mente cosas que Jesús hizo, cosas que nadie, ni un hombre podía hacer.
Él calmó los vientos y la mar y la tempestad. Él sanó enfermos, a cojos, dio vista a los ciegos, levantó paralíticos, resucitó muertos, echó fuera demonios, multiplicó los panes y los peces. Podríamos enumerar muchas cosas. Un hombre se le acerca, un leproso, y dice, Señor, si quieres, límpiame. Y dice, quiero, sé limpio. Jesús, siendo Dios, omnipotente, Él mostró en todo momento su poder. Él mostró su poder. Hasta aquí hay quien podría preguntar que si Dios es así de poderoso, ¿dónde está su poder? ¿Por qué no hace las maravillas que hizo antes? ¿Dónde está este Dios poderoso? Fíjate que dice en 1 Corintios 1:18. Vamos a leerlo. ¿Me acompañáis a 1 Corintios? ¿Alguien lo quiere leer? 1 Corintios 1:18. Adelante, con voz fuerte. ¿Alguien? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Hay algo que Jesús, después de haber estado haciendo todas esas señales, esos milagros, todo lo que Él mostró de su poder, y llega un momento que Él está en la cruz. Y algunos todavía ahí preguntaban, ¿a otros salvó? Así mismo no se puede salvar, dice, este es el Rey de Israel. Descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Él tenía poder para salir de la cruz. Él incluso llega un momento que lo vienen a coger y los discípulos querían defenderle y dice, dejad, ¿no sabéis que si yo oro a mi Padre Celestial enviaría legiones de ángeles aquí? Pero ¿cómo se cumpliría la Escritura? Dios tenía poder para liberar a su Hijo, pero Él estaba en la cruz. ¿Por qué? Porque esta es la evidencia, la manifestación más grande del poder de Dios. Porque a los ojos del mundo, el acto que parece más débil delante de Dios es el acto más poderoso. Es más poderoso. ¿Por qué? Porque en su muerte lo que Él hizo fue conquistar el pecado, conquistar las fuerzas del mal, conquistar la muerte. Fue en su muerte. Fue en la muerte de Cristo en la cruz. Por eso dice que la palabra de la cruz es locura. ¿Cómo puede ser? De repente este Dios poderoso muere en la cruz. De repente está ahí y este Dios es una locura. Pero dice, pero para los que creemos es poder de Dios. Sabemos que fue por medio de creer, de confiar en su muerte y en su resurrección, que el poder de Dios se manifestó en nuestra vida, que hemos visto su poder obrar en nuestra vida. Por eso, ahora mismo podemos tener esa certeza de que el mismo Dios que manifestó su poder a lo largo del Antiguo Testamento es el mismo Dios que nos ama profundamente, de tal manera que ahora su poder está a favor de todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Ese es nuestro Dios. Ahora la voy a leer otra vez. El mismo Dios que manifestó su poder a lo largo del Antiguo Testamento es el mismo Dios que nos ama profundamente, de tal manera que ahora su poder está a favor de todo aquel que pone su fe en Jesucristo.
Y por último, esto me lleva al siguiente punto, que es el poder de Dios en el Evangelio. El poder de Dios en el Evangelio. Hoy día hay personas que buscan manifestaciones del poder de Dios. Hay personas que hacen quizá algunos cultos para provocar milagros y señales, invocando, haciendo declaraciones, para desatar el poder de Dios y así que puedan ser personas sanadas, liberadas. Pero déjame hacer una pequeña reflexión sobre esto. La única manera, te doy mi opinión, la única manera de que el poder de Dios se pueda desatar es por medio de recibir y obedecer el mensaje del Evangelio. Es la única manera en la que podemos ver cómo el poder de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 1:16 que Pablo estaba diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, sea judío o sea griego. Y es poder de salvación, porque si hay algo que Dios hace, si hay algo que realmente maravilloso, algo que podemos realmente decir, wow, es una vida transformada por Dios. Un hombre que es rescatado del poder y las consecuencias del pecado y que es llevado de un estado de culpa y condenación a la justificación y libertad en Cristo. Podemos ver una persona que, destituida de la gloria de Dios, y de repente puede tener comunión con Dios. ¿No es eso poderoso? De una muerte eterna a la vida eterna. De estar bajo la ira de Dios, bajo esa condenación, ira de Dios, al amor de Dios derramándose en su corazón. Y un hombre o una mujer viendo que ama al Señor, aún sin haberle visto, y que quiere servirle y dar su vida por Él. ¿No es poderoso eso? ¿No es el poder de Dios? Y vivir de una vida de corrupción a una vida de santidad. Ese es el poder de Dios. Una vida que es transformada por su poder. Ese es el poder de Dios. Eso es ahora lo que podemos ver claramente. Yo todavía no he visto manifestaciones del poder de Dios como las que hemos leído antes. No he visto un horno de fuego que no quema. No he visto un sol pararse. No he visto muchas cosas. Pero creo que como creyente, cada uno tenemos un testimonio de que hemos visto el poder de Dios en nuestra vida. Que estábamos perdidos y Él nos halló. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos salvó. Que íbamos a una condenación eterna y ahora tenemos una certeza de que tenemos salvación eterna. De que antes no teníamos esperanza y ahora tenemos una esperanza en Él, una convicción. Eso es poder. Ese es el poder de Dios. Por eso voy a concluir con una frase que leí también y la he un poco hecho a mi manera. Es: qué privilegio confiar en un Dios así. Nada le resulta demasiado difícil. Ninguna oración es demasiado difícil para que Él la conteste. Ninguna necesidad demasiado grande para que Él no pueda suplir. Ninguna pasión demasiado violenta para que no pueda dominarla. Ninguna tentación demasiado fuerte para que sea incapaz de librarnos de ella. Ninguna aflicción demasiado profunda para impedir que Él la pueda aliviar. Salmos 84,
del 5 al 7 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Hermanos, espero que os haya podido ayudar a reflexionar, entender un poco mejor quién es nuestro Dios, Dios omnipotente, Dios poderoso. Tenemos un poderoso Salvador. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso puedo decir, creí por lo cual hablé. Creí que Dios tiene poder para salvarte. Creí que Dios tiene poder para sacarte de una vida de oscuridad, de confusión, y venir a la luz y conocer a Cristo y tener una comunión con Él. Creí por lo cual hablé, que de Dios es el poder. Amén.